Sundays. Y hablemos por un momento de la voluntad de Dios para este año. And let's speak about the will of God for this year. La voluntad de Dios para este año nuevo, si quiere. The will of God for this new year, if you'd like. Vamos a hablar de una manera muy práctica We're going to speak on a very para que practical way podamos entender so that we can understand lo que realmente significa conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. what it truly means to know the will of God for our lives. Quiero decirle esto. I like to say this. No le llama la Biblia así, The Bible doesn't call it pero this lo way, presenta de esta manera. but presents it this way. Pudiera yo decir que hay una voluntad primordial I could say that there's a primary will de Dios of God, y hay una voluntad secundaria. and then there's a secondary will. La mayoría de nosotros hemos estado por años expuestos a enseñarnos sobre la voluntad secundaria. Most of us have been taught about the secondary O will, sea, ¿qué quiero ser? meaning what do I want to be? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? What is the will of God for Que me? sea pastor, To be a pastor, que sea ingeniero, to be an engineer, que me case. to marry. Esta es la voluntad secundaria, That's the secondary will, o le puedo decir particular. or I can say particular one. Pero hay una voluntad principal, But there is a main que es principle la one, primordial. that is the first Y one. esa es donde tenemos que estar concentrados. And that's where we must be Porque concentrated escuche on. esto, cuando usted estudia las escrituras, Because when you study the usted scriptures, se va a dar cuenta you will realize que para Dios revelarle a usted la voluntad secundaria, that for God to reveal the second usted debe will, estar viviendo y cumpliendo la voluntad primaria. you must be living and fulfilling the O first sea, will. si usted no conoce, If you don't know, si usted no entiende if you don't understand, cuál es la voluntad de Dios más importante, what is the most important will of God, ¿cómo usted puede decir que Dios es el que guía su vida personal how can you say that God guides your personal cuando life posiblemente no esté cumpliendo la voluntad principal de when Dios? possibly you're not fulfilling the first main will of God? Comencemos con esta pregunta. Let's begin with this question. ¿Cómo sé qué es la voluntad de Dios para mi vida? How do I know what's God's will for my ¿Cómo lo life? sé? How do I know Si it? soy un cristiano verdadero, If I'm a true Christian, I have to know. tengo que saber. Tengo que saberlo. I must know. Imagínese que la familia suya que no cree en Dios Imagine your family that does not believe in God lo invita a usted a comer en estos días. invites you to eat in these Y la days. invitación es con un propósito. And the invitation is with one Sabiendo que purpose. usted es un creyente, Knowing that you're a believer, su familia le dice, te invité a comer porque quisiera que nos dijeras your family says, I'm inviting you because I cuál like you to es la say, voluntad de Dios para nosotros. what is the will of God for us? ¿Qué usted les diría? What would you say to them? ¿Qué usted les contestaría? What would you answer them? Si usted es un cristiano verdadero, If you are a true Christian, usted debe saber you must know por lo menos lo básico que la escritura at dice. least the basic of what the scripture Posiblemente says. usted haga lo que algunos hacen. Possibly you do what many do. Que usted le diga a alguno de ellos, bueno, yo creo que la voluntad de Dios para tu vida es que te You cases, say, well, the will of God is for you to marry, que seas ama de casa, to be a housewife, que seas doctor. to be a doctor. No es not. No lo es. Hay algo más. There's something Y es more. más importante que esto. And it's more important than this. Comencemos con David. Let's begin with David. Salmo 143, verso 10. Psalm 143:10. Esta es una enseñanza más que una prédica. This is more of a teaching Y than a tiene varias preaching. partes. And it has a few Esta es la parts. primera parte. This is the first part. David ora a Dios y dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. David prays to God and says, teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit guide me on the right path. Cuando usted lee el capítulo, demos contexto porque es necesario siempre dar contexto We're giving context because it's always necessary to para do no so, equivocarnos con un texto bíblico. so that we're not incorrect about En it. el momento que estas palabras están saliendo de David, The moment that David says these words, él estaba en una situación difícil, he was in a difficult situation. estaba en un peligro de muerte. He was in danger of Pero death. cuando usted lee el capítulo entero, But when you read the entire chapter, usted puede ver que David reconoce que es un pecador. you can see that David recognizes that he's a Él ora sinner. con urgencia al Señor. He prays with urgency to the Lord. Él ruega la gracia de Dios. He cries out for the grace of God. David estaba perdiendo la esperanza. David was losing hope. Se sentía atrapado en un temor. He felt trapped in fear, Experimentaba una depresión. experiencing depression. Estaba en peligro de muerte. He was in danger of death. Y David hace una oración. And David does a Pero prayer. el comienzo de su oración es maravilloso. But the beginning of the prayer is marvelous. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. It says, teach me to do your will. Mira estas tres partes que de aquí podemos sacar otro mensaje Look at completo. these three parts. We could do a total Si message él dice, from this. enséñame a Dios, If he says, teach me to God, significa que él no sabe hacer la voluntad de it Dios, means that he does not know how to do the will pero of God. también significa que es Dios el que nos enseña a hacerla. But it also shows that God is the ¿Está one who acá? teaches us to do it. Yo no le puedo enseñar a hacerla. I cannot teach you to Dios do tiene it. que enseñarle a usted como me enseña a mí. God must teach you like he does Pero lo to me. segundo es que David puede orar hacia Dios, But the second is that David can pray to porque la God, segunda parte dice, porque tú eres mi Dios. because the second part says, because you are my God. Con esto quiero decirle esto. With this, I must say this. Dios God solamente only guía a los suyos. guides his people. A los que no son suyos, Those that are not of his, Dios no los guía. he won't guide them.
Dios no guía a la gente del mundo que no cree en Él. He doesn't guide the people in the world that doesn't Dios believe guía a in los suyos. Him. He guides His people. David dice, porque tú eres mi Dios, David says, for you are my God, enséñame teach me a hacer tu voluntad. to do your will. Pero en la tercera parte luego dice que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. And the third part says, may your good spirit guide me on the right path. Y la Biblia usa una E mayúscula para referirse al Espíritu Santo. And the Bible shows a capital S for spirit. Recuerdan que el Nuevo Testamento dice que los que son hijos de Dios, Remember, the New Testament says those that belong to God, that are children of God. no pa. Vamos a Kidsville. Let's go to Kidsville. Los que son hijos de Dios, dice la Biblia, son guiados. Those that are Por children el of God, the Bible says Espíritu they de are Dios. guided by the Spirit of God. Los que son hijos. Those that are O sea, children. está claro, Dios no guía a todos. God doesn't guide Dios guía a everyone. los suyos. He guides Por His eso people. David está clamando a Dios por enséñame a hacer tu voluntad. That's why David is crying out Ahora, to be esta taught His will. debería ser la oración de todo cristiano verdadero. And this must be the prayer for every true Christian. Enséñame a hacer tu voluntad. Teach me to do your will. Esto es básico para la vida de un creyente en Cristo. This is basic for the life of a believer. Ser un verdadero cristiano es un acto de sumisión al liderazgo, señorío y control de Cristo. To be a true Christian is complete submission to the lordship of Christ and leadership of Christ. Hacer la voluntad de Dios To do the will of God fue la forma de vida que Cristo enseñó, modeló y dejó para la iglesia. was the way of life that Christ taught, modeled, and left for the church. Es el mejor ejemplo. It's the best example. No hay un mejor y mayor ejemplo de una persona que ha hecho la voluntad de Dios que Cristo. There's not a better and greater way than what Christ did. Juan 7:17. John 7:17. Aquí habla que alguien que es un creyente de Cristo debe tener un deseo. Here he speaks that a believer must have a desire. ¿Cuál es el deseo? And what is the Dice desire? Juan, el que esté dispuesto, en otra traducción dice decidido, convencido a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Whoever is willing to do God's will recognize whether my teaching is from God or whether I speak on my own. Jesús está hablando a sus discípulos y a otros discípulos que lo escuchaban. Jesus is speaking to his disciples and Y other Jesús les disciples. está diciendo, And he's saying to them, es una promesa it's a promise. que tiene un resultado. That has a Si result. ustedes escuchan mi palabra If you listen to my word y ustedes viven por mi palabra, and you live by it, ustedes podrán reconocer you will be able to recognize cuál es la voluntad de Dios. what is the will of God. Es muy importante. It's very O important. sea, el que vive su vida de acuerdo con la voluntad de Dios, The one that live their lives according to the will de of acuerdo God, con las palabras de Él, according to his word, siempre reconocerá cuál es la voluntad de Dios. will always recognize what is God's will. Ahora, 4 cosas le quiero decir rápidamente. And 4 things we say quick as Pero antes de possible. decirle estos 4 puntos, But before saying these 4 y points, luego ir a otras cosas, and then go on to other hace things, muchos años atrás, many years ago, en una clase de enseñanza que yo escuchaba in a class of teaching that I listened del to pastor John MacArthur, of Pastor John dijo MacArthur, estas palabras. he said these words, Y yo recibo mucho de él y de otros hombres de Dios. and I received Aprendo. much from him and other men Él of dijo, God. a menos que haya un deseo en usted He said, unless there is a desire within you, intenso intense, por hacer la voluntad de Dios, to do the will of God, es cuestionable is questionable el hecho de que usted es un cristiano verdadero. the fact of you being a true That Christian. was powerful. Eso fue O sea, poderoso. él está diciendo, He's saying, si en usted no hay un deseo continuo de hacer la voluntad de Dios, if within you there's not a continuous desire to do the will of God, yo dudo que usted sea salvo. I doubt that you're saved. Eso es muy importante. That's very important Porque es lo que la Biblia está diciendo. because this is what the Bible's saying. Es una forma de vida. It's a way of life. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Jesús es nuestro modelo y ejemplo. Jesus is the model and our Entonces, example. 4 puntos podemos decir acá. So 4 points that we can say here. Punto número 1. First point, La vida de un verdadero cristiano es el deseo continuo de hacer la voluntad de Dios. the life of a true Christian is a continual O sea, desire to do God's continuo. will. Continual one. No cuando tengo necesidad, Not whenever there's a need. no cuando estoy en un problema. Not when I'm in a Es problem. continuo deseo. It's a continual Quiero desire. hacer la voluntad de I Dios. want to do God's Sí, will. me cuesta. Yes, it's difficult, No la conozco toda, I pero don't know it all. quiero hacer la voluntad de Dios. but I want to do God's will. Do you identify with that? ¿Ustedes se identifican con esa palabra? Do you understand what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que Es un estoy diciendo? deseo continuo, It's a continual desire. continuo. Continual one. Efesios 6:6, Pablo le dijo a los efesios, Ephesians 6:6, Paul said to the Ephesians, no trabajen solo cuando los ven sus amos o están vigilando, sino como esclavos de Cristo cumpliendo la voluntad de Dios con todo el corazón. O sea, cuando hagan algo no lo hagan porque los vean. meaning when you do something, don't do it because you're being looked at. ¿Cuál es la costumbre de la gente en el trabajo? What is people's usual custom in at Trabajar work? para que lo vean. To work so that they can be ¿Sí o seen. no? Yes or no?
¿Ha trabajado usted en un lugar donde hay un jefe? Have you worked at a Y el place jefe where se there's the va. boss and the boss leaves? ¿Qué hacen los demás empleados? What do the rest of the employees do? Son pocos los que trabajan igual o mejor. It's very few those that continue to work Se the same or sientan. more. Most of them just sit, Se acuestan, they lay down el teléfono, on the phone, el cafecito. little coffee Pero break. cuando el jefe está presente, But when the boss is around, entonces Pablo dice, So eso Paul no says- funciona, that does not work porque Dios los está viendo. because God is seeing you. Hace muchos años atrás, Many years ago, yo era más joven que ahora. I was even younger and younger than now. Ya, yo fui más joven, no sé usted. Yes, I was much younger. I don't know Y about you. recuerdo que yo llegué a un trabajo, And I remember I went to una a job, compañía grande en Estados a Unidos, big company in the United y States, ya me contrataron para recoger los desechos de pintura que caían, and I was hired to pick up the waste of the para paint barrer los warehouses de aquel lugar. to pick up and clean up at the Pero yo fui a warehouses. trabajar. But I went to work. Y a la persona que me recomendó y me llevó a ese trabajo And the person that recommended to that era workplace familiar mío. was a family member. Cuando yo vi cómo trabajaban todos, And when I saw how everyone worked there, yo le dije a él, I told him, yo aquí vine a trabajar I came here to work, y voy a trabajar. and I will work, Y voy a trabajar duro. and I will work Y voy a aprender todo el trabajo. very much and Ellos se understand the rieron. entire job. A los 6 meses, And they laughed, and Se 6 abrió una months later, posición. a position opened el up. jefe me mandó a llamar The boss called y me, me dijo, te he visto cómo trabajas. and he told me, I've seen how you Todos los work. demás tenían 5 años, 7 años, 8 años. Everyone else had been working there for 5 Yo tenía 6 years. meses. I was there for 6 months. Me dijo, te la quiero dar a ti. And he tells me, I want to Y give me you dijo, the ¿te da position. pena con los demás? He says, do you feel bad Le for the dije, "No, others?" señor. And I said, no, sir. ¿Por qué no? He said, why? Porque yo trabajo. He said, and I said, because I work. Entonces uno de ellos después se enteró y dijo, chismoso no. So one of them told me, you're a gossiper. I Yo les said, dije a no. ustedes que yo vine aquí a trabajar. I told you that I came No here a to leer work. periódico ni a ver el techo del edificio cuando el jefe no está. Not to read the newspaper, Porque look at the cuando el ceiling jefe when the boss salía, is not around. Because when the boss would leave, Todos en conjunto everyone se jointly tiraban allá atrás. would just go to the back. Yo seguía trabajando. And I continued Y to me work. recuerdo que había entre ellos, creo que era un cubano, And I remember, I believe he y was me Cuban. decía, cuando empecé a escuchar esa palabra por primera vez, When I began to hear that word for the first time, y disculpe la expresión, and sorry for the expression, chupamedia. a bootlicker. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Cómo? Resbaloso. Escúcheme, yo le dije a todos ellos, And I told them all, I don't care no me importa what you think about me. lo que ustedes piensen de Yo mí. les dije desde el principio, yo aquí vine a trabajar. I told you from the start that I came here to work. Y entonces el jefe a los 6 meses me dijo, la posición es tuya. Then the boss 6 months later told me the position is Y así yours. empezó Dios a bendecirme en esa compañía. And that's how God began to bless me in that Para el company. año siguiente yo era el segundo en toda esa compañía en las posiciones. The following year I was the second one in En all the un año y positions medio in de that ser el company. barrendero, estaba siendo el manager de operaciones de esa From being empresa. the waste picker, I was then the director of De operations. empezar a ganar 3.75 la hora, estaba ganando 20 y pico la hora. From 325 the hour Estoy hablando del to año over 20 or 93. something. I'm speaking about Era year un buen salario. 1993. It was a good salary, Pero era trabajar. but it was to work. Pero no lo hacía porque el jefe me viera. But I didn't do it so that the boss No could lo see hacía me. porque me pagaran más. I didn't do it to be Lo paid hacía more. porque yo ya era creyente. I did it because I was already a Y yo believer, había creído esta palabra. and I had already believed this word. Yo no trabajo para ellos. I don't work for them. Yo trabajo para el Señor. I work for the Lord. Y yo decía continuamente a mí mismo y a mi esposa lo And decíamos. continuously I would say it to myself Mi and my wife. cheque I would say, my No check viene de ellos, doesn't come from them, viene de Dios. comes from God. Pablo está diciendo Paul is saying que cuando alguien conoce la voluntad de Dios, that when someone knows the will of God, nunca hace las cosas para que otros lo vean they never do things so that o para others que le aplaudan. watch over them or to be Lo hace applauded. porque es como un esclavo de Cristo They do it because they're as a slave of que Christ, sabe que mientras trabaja bien está cumpliendo la voluntad de Dios. that they know that as long as they work well, they're fulfilling ¿Cuántos the will pueden of entender God. eso? How many can understand this? Segundo punto, Second point, una vida de oración siempre pidiendo la voluntad de Dios en todo. the life of prayer, always asking for God's will in O sea, everything. cuando alguien desea, anhela hacer la voluntad de Dios, When someone desires and longs to do the will of God, aparte de que es un deseo continuo, aside from being a continual su desire, oración debe de ser siempre así. their prayer must always be Escúcheme, this. hermano, por todo lo que ore, Listen, brother, for everything that you pray, siempre tiene que llevar el ingrediente, Señor, que sea tu voluntad. you must always have the ingredients Si es saying, por un Lord, let carro, it be your will, whether it's for a Si car, es por una persona, for a person, si es porque usted quiere comprar una casa, if you want to purchase a home, usted se piensa mudar, if you're thinking about en moving, todo, in Señor, everything, que sea conforme a tu voluntad. Lord, let it be Yo according to your quiero will. esto, I want this, yo deseo esto, I desire pero que sea en this, tu voluntad. but let it be in your will. ¿Cuántos han orado así alguna vez? How many have prayed this way? ¿Cuántos les gustaría cambiar su carro, por ejemplo? How many would like to change their cars, for ¿Ah? example? Por ejemplo, As an ¿es example. malo?
Is it bad? Es bueno, No, it's pero good. que sea la voluntad de Dios. But let it be the will of God. Que sea siempre la voluntad de Dios. Always be the will of God. ¿Cuánto les gustaría casarse? How many would que like no to get están married casados? that you're not married now? Sí, todavía sí, claro que no. ¿Por qué no? Yes, of Ja. course. ¿Quién Still? dijo no? Who said no? Aleluya. Hallelujah. Ahora le echamos una oración encima. We'll do a quick prayer soon. Escuche, Listen, toda tu oración, all of your prayer, por lo que sea que ores, for whatever it is that you pray debe for, de empezar y cerrar it must always begin and close que sea with, tu voluntad, let it be your will. que sea conforme a tu voluntad. Let it be according to Aunque your usted will. tenga planes, Whether you have aunque plans, usted crea que sepa lo que tiene que hacer, whether you believe you know aunque what you usted have tenga to un do, plan perfectamente escrito, whether you have a perfect written out plan, Señor, que sea tu voluntad. Lord, let it be your will. ¿Están acá? Are you here? ¿Se recuerdan a Cristo en el Getsemaní? You remember Christ in Cuando Gethsemane? como hombre en agonía estaba horas antes de ir a la cruz, As a man in agony, he was oró tres there veces about al to go to the Padre. cross. He prayed to the Father, le dijo, si puedes hacer que esto pase de mí. if you can please pass this cup. Estaba orando. He was praying. Pero ¿cómo concluyó esa oración? But how did that prayer conclude? Que no sea lo que yo quiero, Let it be not my sino will, lo que tú quieres. but your will. Ahora, miren lo que dice Romanos 1:10. Look what Romans 1:10 says. Pablo le dice a los creyentes en Roma, Paul is telling the believers in Rome, siempre pido en mis oraciones. ¿Cuándo? En mis oraciones, que si es que yo puedo ir a ustedes. O sea, él tenía tantos deseos de ir a verlos. meaning he has so much desire to Él go see tenía them. deseos de ir a visitarlos. He desired to go visit them. Pero para Pablo decía, no, que But si es la for Paul, voluntad de Dios voy. He would say, no, if it's God's will, then I'll go. ¿Cuánto les gustaría viajar lejos? How many would like to travel Si es la voluntad de Dios. if it's God's will? O sea, uno tiene deseos, We have desires. pero el deseo que debe prevalecer por encima de los nuestros, But the desire that must prevail over que sea la ours voluntad de Dios. is the will of God. Pablo les había dicho a ellos antes que deseaba mucho verlos. Paul had told them before that he desired to see them. Le dijo, voy a orar, He said, I'll pray. que si es la voluntad de Dios me abra puerta para ir. That if it's the will of God, he'll open the Tercero. door for me. Third, Hacer la voluntad de Dios es el estilo de vida para un verdadero cristiano. doing God's will is a lifestyle for a true Christian. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Hermanos, iglesia no es una opción, Brethren, church is not es an una option. forma de vivir It's a lifestyle que usted tiene que decidir creer que Dios lo llamó a vivir. that you must believe that God called you to live. Romanos 15:32 dice así. Romans 15:32 says the following. Así, si es la voluntad de Dios, iré a visitarlos y juntos podremos tomar un descanso. O sea, si es la voluntad de Dios, If it is the will of God, ¿por qué te vas a casar? why are you going to Si get es la married? voluntad de Dios, If it is the will of God, ¿por qué te vas a mudar? why are you going Si to es move? la voluntad de Dios, If it's the will of God, ¿por qué te quieres el carro 0 millas? why do you want the brand new car? Si es la voluntad de Dios, If it is the will of o por qué God, uno con millas en lugar de uno de 0 millas. why one with miles Si or es la without voluntad de miles? Dios. If it's the will of A God, algunos les parece tonto, some may think it's porque yo lo he foolishness escuchado de predicadores. because I've heard it from Es preachers. tonto estarle pidiendo a Dios siempre su voluntad. It's foolishness to always be asking God for No, His it's will. not. No lo es. Es the Bible, Es la Biblia. es the truth. Es la verdad. You have to do it. Tienen que hacerlo. Jesús lo hizo, Jesus did it. Pablo lo hizo, Paul did it. Pedro lo hizo Peter did it. y otra gente de Dios lo hizo. And other people of God did it. Mire cómo operaba Pablo Look how y he los que operated estaban con él. and who were with them. Colosenses 4:12 Colossians está en la 4:12. pantalla. It's in the screens. Les manda saludos Epafras, no le ponga así a su nieto, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando. ¿Qué estaba este? ¿En qué? En oración por ustedes. ¿Para qué? Para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Fulfilling in everything God's will. ¿Cómo debes orar por tu familia? How should you pray for your family? La voluntad de Dios. The will of God. ¿Cómo debes orar por tus hijos, Padre? How should you pray for your La parents, for voluntad your de Dios. children, parents? The ¿Cómo will of debes orar God. por tu cónyuge? How should you pray for your spouse? Can you please pray for us as a pastors? Pueden orar por ¿Puede favor por usted orar por mi nosotros esposa y por mí as toda la pastors semana? every week. Recordarse sus oraciones Can you remember us in ¿Qué your le va a prayers? pedir? What will you ask for? para nosotros. His will for us. No la nuestra Not ours, ni la suya, not yours, la de Dios. God's. El objetivo de esta oración The objective of this prayer era que estos creyentes se convencieran is so that these believers would be convinced que era la voluntad de Dios that what was the will of God y la vivieran. and that they lived it. Si usted no está convencido, difícilmente la va a vivir. If you're not convinced, then you're not going to live it. Está en el corazón de Pablo, It's in the heart of que lo expresó en todo su mensaje, sus enseñanzas that he expressed it in all his teachings y en su estilo de vida. and in his lifestyle.
Recuerda que en Romanos 12 él dijo, ustedes deben cambiar su forma de pensar Remember in Romans, he said you must change the way you think para saber cuál es la voluntad de Dios, to know what is the will of God, buena, good, agradable, pleasing. pero no se sabe si no hay un But you will not know it if there is not a cambio de change, manera de, a change of. ¿están acá? Are you here? La marca, cuarto punto, Fourth point. de un cristiano es ocuparse en vivir una vida centrada en la voluntad de Dios. The mark of a Christian is to engage in living a life centered on God's will. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. 1 Peter 4:2. Dijo Pedro, eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no sus deseos humanos. That means you're willing to live the rest of your life according to God's will and not according to human desires. ¿Cuántos creen que en Cristo How many believe that in han Christ nacido de nuevo? you've been born again? A partir de ese momento, As of that moment, si usted es un verdadero creyente en Cristo if you're a true believer in e Christ hijo de Dios, and son of God, debe vivir el resto de su vida you must live the rest of your life haciendo la voluntad de Dios. doing the will of God. No es una opción, It's not an option. es un mandato, It's a es un commandment. deber. It's a must. Iglesia, escuche. Church, listen. Muchas gente llamada cristiana Many people called Christians, tienen una enorme ignorancia de la verdad de they Dios have a huge ignorance of the porque truth of no God hacen su trabajo. because they don't do their job. En su casa, leer la Biblia, estudiarla, At home to read the Bible and study it, escudriñarla, to search through y it, tienen un montón de ideas equivocadas acerca de la voluntad de Dios. and they have erroneous ideas about the Se Bible. conforman con lo menos They're en vez de okay creer en lo más grande. With the least instead of believing for the Y no estoy greater. hablando de cosas, And I'm not speaking about things. estoy hablando de la voluntad de I'm Dios. speaking on the will of God. El apóstol Pedro afirma que la marca distintiva de un cristiano Apostle Peter affirms that the distinctive mark es of a Christian ocuparse en vivir una vida centrada en la voluntad de Dios. is to engage in living a life centered on God's ¿Están will. acá? Are you here? Ahora, debemos vivir como Jesús vivió. We must live as Jesus lived. Y él vivió en sumisión a la voluntad de Dios. And he lived in submission to God's Ahora, aquí will. hago dos, tres preguntas. Now here I'll ask Y about vamos two, a three cambiar. questions. Hacer un pequeño cambio acá. And we'll do a quick change here. Escúcheme, por favor. Listen, please. Pregunta 1. First question. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? En el primer servicio, como siempre pasa, hay gente que le gusta hablar. In the first services, as always Hubo happens, opinar. people that like to speak Y or empezaron give a an dar opinion. opiniones. And they began to do so. Pero antes de hablar, debe pensar. But before speaking, you must think. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Recuérdese, le dije Remember, que hay una voluntad primordial I told you there's a primary will y una secundaria. and a secondary one. Aquí está con quien usted se casa, Here's with who you're going to marry, si va a ser, qué sé yo, pastor, ingeniero, maestro. if you're going to be a pastor, Pero engineer, a esta es la teacher. que depende de su vida, But this is the one your life depends la on. primordial, The primary la one. más importante. The Y most es la que important casi one. nunca se habla. And it's the one that is least spoken about. Siempre todo es referido a qué voy a hacer, qué voy a Everything tener. is referred to what am I going to do, what will La I segunda have. pregunta es, ¿podemos conocer la voluntad de Dios? Second question is, can we know the will of God? Hay quienes piensan que no. Some believe no. Hay quienes piensan que es algo misterioso, Something is something mysterious, muy así como una nube oscura. very much like a cloud, no es cierto. a dark cloud. Yo creo como otros hombres de Dios I believe as other men of God do, que si Dios tiene una voluntad para nosotros that if God has a will for us y Él quiere que la conozcamos, and He wants us to know it, Él no la va a hacer posible conocerla. He will make it possible for us to know it. De aquí surgen ideas y preguntas diferentes. And from here, there's ideas and other Ya questions. dijimos algunas. We already said some. ¿Dónde voy a vivir? Where will I live? ¿Dónde voy a trabajar? Where will I work? ¿Con quién me voy a casar? Who am I going to marry? ¿Sabe por qué mucha gente anda afuera en estas? Do you know why a lot of ¿Sabe por people qué? are outside of all of this? Porque no ha cumplido con las principales. Because they haven't fulfilled with the main Voluntad de one, Dios para su vida. the main will of God. La tercera pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? The third one is, how do I know that it is the will of God? Sí, me imagino que Dios tiene un plan para mí, Yes, I believe that God has pero a plan ¿cómo for me. sé cuál es? But how do I know which Ahora, it vamos is? al Antiguo Testamento Now let's go to y the Old miremos Testament una cita bíblica and let's look at a Bible verse para ilustrarle a usted que Dios desde el comienzo siempre guiaba a los suyos. to illustrate to you that God from the Ahora, beginning, He always guided míreme His un people. momento. And look at me Présteme su atención. and pay attention. Vamos a hablar de una cita que algunos la han interpretado mal We're going to read a verse that some have y luego entonces les misinterpreted, voy a mencionar para información otras cosas. and then I'll give you information. O sea, vamos a hacer un paréntesis We're going to do a quick parenthesis here. y luego lo cerraremos y vamos a volver al punto. And then we'll close it and ¿De come back acuerdo? to the point. Agree? Génesis 1, verso 14. Genesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
And God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night and serve as signs for the seasons, for days and years. ¿Están acá? Are you here? ¿Están acá? No sé, los hermanos del primer servicio como que comieron mucho. The brothers in the first service seems like they had eaten a Parece lot. que durmieron mucho en el año nuevo. They were sleeping Digo, a en el lot. año viejo, nuevo, Apparently, como in the sea. new or old year, I don't know. ¿Cuántos durmieron poco? How many slept very little? Yo dormí poco esos días. I slept very little those days. Necesito dormir. I need to sleep. No aquí, Not here, pero necesito. but I do need Escuche. it. Listen. Mire lo que dice esta otra traducción. Look what this other translation says. En esta otra traducción, Dios habla de la versión del 96. This other translation, Dice, entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste, eso es el cielo, que alumbren la tierra y separen el día de la noche y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas ¿qué? Especiales. La palabra estaciones the word seasons, en Génesis 1:14 in Genesis 1:14, se traduce en otras traducciones como temporadas. is translated Ahora, as seasons. no significa invierno, verano, otoño y primavera. And it doesn't mean winter, summer, spring, fall. No está hablando Dios de las temporadas, de las estaciones del tiempo. God is not speaking about the seasons and times. Usted lo puede ver en el diccionario Vine, en el Strong de la Biblia. You could look at the Strong in the La dictionary. palabra estaciones The word season es la palabra hebrea que significa una asamblea, is a Hebrew word that means an assembly, una reunión, a meeting, un lugar de reunión, a meeting place, una congregación de personas a congregation of o people, una reunión de la congregación. or a congregation meeting. Pastor, no le entiendo. Pastor, I don't O sea, understand. Dios God creó las estrellas, created the stars, la luna, a moon, para guiar a su pueblo to guide his people en ciertos lugares y fechas, in certain times and days, para marcar tiempos específicos. to mark specific times. Recuerde que las fiestas de Israel en el tiempo antiguo eran guiadas por los cuerpos celestes Remember the feast in Israel, it was guided by heavenly para saber bodies dónde y cuándo se reunían. to know when and where they will gather. ¿Están acá? Are you here? Es muy importante entender esto It's very important you para understand que no haya this, confusión. so that there's no Hay una confusion. corriente muy fuerte en la iglesia There's a strong current in church de un judaísmo of a Judaism para convertir la iglesia de Cristo en judaizante. to turn the Church of Christ into Judaism. Nosotros no somos una iglesia judaizante. We're not a Judaism church. No debemos practicar nada del judaísmo. We must not practice anything of Eso es Judaism. sombra That is a shadow de lo que ya vino. of what already came. Somos la iglesia de Cristo. We are the Church of Christ. No somos un pueblo judaizante. We're not a people of Judaism. Por eso es importante hacer mención de esto. That's why it's important to make mention Por of favor, this. quiero que vea lo que Pablo le dice a los creyentes en Colosenses. Look what Paul says to the believers in Colossians Capítulo 2, versos 16 y 17. 2:16 through 17. ¿Ustedes están comprendiendo algo? Are you understanding ¿Sí? something here? ¿Estamos en la misma página? And we're on the same Ok. page. Pablo le dice a estos creyentes, Paul tells these believers, tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Estas cosas son del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. nor should you feel obligated to celebrate the Jewish holidays, feasts of obligation, celebration of the new moon, or days of rest. Those are things of the past, blurred images of what was to come. But now we have Christ, who is the reality. Sé de varias iglesias cristianas I know of many Christian que han churches entrado en esta influencia that have gone into this y influence han ido trend hacia atrás, and have gone porque backwards teniendo ya a Cristo, because already having Christ, han retrocedido en el tiempo they have returned in time para buscar la presencia, to look for the para presence, buscar el poder de Dios, to look for the power of haciendo God, prácticas que ya pasaron, doing practices that are no que son longer, una sombra borrosa that are just a shadow, de la verdad que ya vino. a blurred image of the truth that Nosotros already came. no vamos a practicar fiestas judaizantes acá o judías. We're not going to practice any Jewish feast here. No escucho ningún amén, quiere decir que lo están pensando. I didn't hear an amen, so I think you're believing Eso era into Dios con el pueblo de Israel en el tiempo, en el viejo pacto. that. That was God with the people of Israel in the old covenant. Tenemos un mejor pacto. We now have a better covenant. Estas fiestas apuntaban a Cristo, Those holidays pointed to Christ. apuntaban a algo mejor They pointed to something y lo better, mejor llegó. and the better came. ¿Por qué conformarse con algo menor Why conform with something less cuando tiene lo mejor when you have the greater que Dios podía darnos? that God could have given Su us? Hijo Jesucristo. His son Jesus Estoy Christ. seguro que las hermanas que están acá I'm sure that the sisters here les gustan las carteras. like purses. ¿No les gustan las carteras? You don't like purses? ¿Se conforman con Do you confirm with una cartera falsa a false purse o una original? or an original one? ¿Ah?
Las mujeres saben. Women know. No, a ustedes les da igual, ¿verdad? Que sea de Walmart, de Sears, no Now, importa. you don't care if it's from Walmart, Sears, right? You don't care. Hace muchos años atrás, Many, many years ago, estábamos recién casados. Mi esposa me dijo, yo casi nunca te pido nada. my wife recently married. She told me, I rarely ask you for anything. Yo dije, "Ah, And it's true. solo desayuno todas las mañanas, huevo revuelto, café, tostada". Mentira, Only no, mentira. breakfast every morning, you know, scrambled broma, es eggs. Y recuerdo que ella me dijo, a ella le gustan las carteras. And I remember she told me, and she loves Le gustan las purses. carteras. She loves Y purses. me dijo, un día me gustaría que me regalaras una cartera. And she told me one day I'd like Pero you yo to ya le gift me había a regalado purse. carteras. But I had already gifted her Yo, purses. pero And I no, said, no, but hay una marca she said, no, there's a specific que un brand día quisiera tener. that one day I'd like to have. ¿Y cómo se llama? And I said, what's the name of it? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Yo ni sabía quién era Louis Vuitton. I didn't even know who Louis Vuitton was. Y en mi trabajo fui a la computadora And at work, I went to the computer y puse ahí Louis Vuitton. and I searched Louis Vuitton. Y cuando vi los precios, And when I saw the desde ahí prices, empecé a usar espejuelos. from there I started to need eyeglasses. Desde ahí se me arruinó la vista. From there, my vision got bad. Cuando vi los precios, When I saw the prices, la más pequeña the smallest era one, como de este tamaño. like this small, Y lo que size, costaba, and what it was worth, yo decía, ojalá que esta es la que quiera. I said, I hope this is the one she'd like. No. No. Yo le dije a mi esposa, ¿y cómo cuál te gustaría? And I asked my wife, and like, which one would you like? Una cosa así de grande. Huge thing. Le dije, bueno, mi amor, yo no quiero deuda con esa cartera, así que vamos a creerle a Dios. Well, my love, I don't want that with that person. Tenga Let's believe paciencia. God. Have patience. Algún día. One day. Y así fue, algún día. That's how it was. One Y en day. un sobrecito comencé a poner dinero. In a little envelope, I started to place Fielmente. money in there. Ahí lo Faithfully. ponía en una gaveta. I would save money there in a little 5 drawer. años, 5 years. 6 años. 6 years. Yo dije, se le olvida un día. And I said, she must have forgotten. No se le olvida. No, she did not. Y yo dije, si es la voluntad de Dios, And I said, if it's the will un of día Dios God, me va a llevar a Italia one day God will take me to Italy. y me va a llevar donde las venden las And originales. he'll take me where they sell Porque the un originals. compañero en el trabajo me dijo, tranquilo, Because a coworker mira, said, un amigo mío viaja a It's Nueva okay. York seguido he said, a friend of mine travels to New York, y en el mercado chino, and in Chinatown, ahí las tienen todas there they have them all. y son igualitas, He says, they're the same. igualitas nada. The same nothing. Estas mujeres saben lo que es de verdad. Women know Bueno, a lo what menos is las the real one. carteras. At least the purses. Tiene un sello adentro con un código adentro. It has a seal with a code no se puede inside imitar. that it cannot be imitated. Bueno, llegó, pasaron unos años y Dios me llevó a Italia, Well, years went by and God took me a to la Italy, misma ciudad donde están las principales to the tiendas. same city where the main stores are Y at. me llevé a dos pastores amigos míos. And I took 2 friend pastors of mine, Íbamos así, en traje deportivo. you know, where we're their sportswear. Nos pararon en la puerta. They stopped us at the door. Dos hombres grandotes, bien vestidos de traje. 2 huge men in good suits. Dijo, ¿a qué vienen? And they asked, what are you here Y él for? dijo, a ver. And my friend said No, to no look. pueden entrar. He said, no, you can't go in. Yo le dije, ¿cómo que no puedo ver? What do you mean I can look? Vea por las vitrinas de la calle. Le dijeron. You could look out through the window. Así fue. That's how it was. Aquí solo entra el que compra. Here only the people that will purchase Se enter. me salió todo el centroamericano. All of my Y Central dije, America came puchica out. vos. And I said, what? Entonces yo le dije, yo quiero comprar una cartera a mi esposa. And I said, I want to buy a Me purse for my pidieron mi wife. pasaporte, They asked me for my la passport. tarjeta de crédito con la que iba a pagar. The credit card I was going Se to pay fueron para with. adentro. They went inside. Como a los 10 minutos volvieron. And 10 minutes later, they returned. Puede entrar. And they said, okay, you can enter. Así me dejaron entrar. That's how they let me enter. Pero atrás de mí andaba uno y otra. But behind me, there was 2 Y guys. cuando me abren así, yo creí que aquí estaba viendo las cosas. I thought I was seeing things right here. in Ya front of me. tenía una en la mano. I already had one in Y hand. viene una dama y me dice, no, pero mire para allá. And then a lady comes and says, no, look over Y se there. abre una cosa así. And Oh then a my whole God, ahí window estaba la opens. que mi esposa quería. And it's there, the one my wife wanted. Mire, yo empecé, esto no es la voluntad de Dios, I esto no es la started, voluntad this de is Dios, not the esto no will es of la voluntad God, de this is Dios. not the will of God, Esto no es la voluntad de Dios. this is not the will of God. Bueno, la cosa está que se la compré, The pues. thing is that I bought it. Ni modo. I bought it. Y le digo, yo voy de regreso a Miami en unos 4 o 5 días. And I told them I'm going back to Miami in about Tengo 4 que days. abordar como 3, 4 aviones. I must go in like 3, La 4 mujer me different planes. dice, no la puede poner en carga. And the woman told me, don't put No your, puede ponerla en carga. don't put the luggage No la puede separate. poner arriba. You can put La it tiene on que llevar the con top. usted. You must carry it with you at all times. Cuando me dan una enorme bolsa, They give me this huge bag, una enorme caja, a huge bien box, sellada, very well Louis sealed, Vuitton por todos lados. Louis Vuitton all over. Allá en los aeropuertos yo caminando con esa cosa. They're in the airports, me walking around Las with this mujeres se me thing. quedaban viendo. Women will look at me. Me recuerdo que una mujer que hasta ojitos me hizo. I remember one even did a little eyes. ¿Será to por me. la cartera? I said, maybe it's because of the purse. La cosa es la que viajé 26 horas. The thing is, I traveled Mira for lo que hace el 26 amor. hours. Look what love does. 26 horas 26 hours. para llegar acá con esa. Mis maletas se podían perder. My luggage could have been Mi lost. esposa no le preocupaba, mi maleta se My perdía. wife did not care about my luggage. Importaba la cartera. She cared about the purse. Yo durmiendo con la cartera en el avión, I would sleep with the purse in the ahí plane, en las piernas. there between my legs. Y cuando llego a la casa, And when I get home,
Ella la abrió. She opened No it. sé qué tan, pero fue rápido. It was quick. Y lo primero que hizo fue adentro. And the first thing she did was go inside. En un zipper que había adentro donde hay un sello metido. And a little zipper that there's a seal. Y lo vio. And she saw it. Esta es. And she said, this is it. ¿Por qué? ¿Y por qué se ríe si no fue usted el que pagó? Why do you laugh? You didn't pay Escuche. for it. Ahora yo le pregunto, Now I ask you, ¿por qué muchos cristianos why do many Christians se conforman con lo falso y lo poco are conformed with the false and the least en vez de tener lo verdadero? instead of having the Lo truth? falso es lo que no es la voluntad de Dios. The false is what is not the will of Lo God. verdadero es la voluntad de Dios. The truth is the will of God. A veces se parece más atractiva a la que no es la voluntad de Dios. Sometimes it's more attractive what Pero is no not es la the will of voluntad de God, Dios. but it's not the will of God. La voluntad de Dios no se ve a veces tan atractiva, The will of God sometimes is pero es not lo so mejor attractive, que te puede pasar. but it's the best thing that can happen to En el you. libro de Salmos capítulo 104 verso 19 Book of Psalms 104:19. aparece la misma palabra de Génesis 1:14, The same word comes out of Genesis, pero en vez de traducirse como estaciones o temporadas se traduce como tiempos. but instead of translating to seasons, it marks Dice, time. que Dios creó la luna para marcar los tiempos y el sol que conoce su ocaso. He created the moon to mark the times and the sun which knows its O setting. sea, Dios creó la luna para marcar a su pueblo Israel reuniones, asambleas. God created the moon to mark gatherings, Por assemblies. eso es que ellos usaban los astros o las estrellas para reunirse en lugares o tiempos, That's why they use the stars or astrology to gather pero at times no and places, para saber el futuro but not to know the ni su future, destino. nor his destiny. ¿Se acuerdan ustedes cómo los sabios encontraron el lugar donde había de nacer el Señor Jesús? Do you remember how the wise men ¿Cómo knew fue? the place where Jesus was born? How No it fue was. con Google, It wasn't with Google. no fue ningún satellite, It wasn't no fue satellite. como fue How was it? una estrella. A star. Era la costumbre, era la forma. It was the custom and Ahora, the way. Vamos entonces a abrir este paréntesis más amplio ahora. So we're going to open this parentheses Antes de ver cómo Dios manifestaba su voluntad físicamente, before seeing how God will manifest His will En el Antiguo physically Testamento, in the Old Testament. esa es la pregunta. That's the question. ¿Es la astrología algo que un cristiano debe ver, estudiar o creer? Is astrology something that a Christian should see? ¿Qué or piensa study? usted? What do you believe? Absolutamente no. Absolutely not. Es antibíblico, It's es anti-biblical. condenado y prohibido por la Biblia. It's condemned and Ahora, forbidden by the usted dirá, Bible. pastor, ¿y qué tiene que ver esto? And you may ask, Pastor, what Tengo does que this dar do una with poca this? información I must give this porque information sé que en nuestros medios y en nuestra iglesia hay personas nuevas because I know that amongst us there's new que people. por lo menos tengan un conocimiento básico. For them to at least have a Que foundation. cuando hablamos que Dios usaba las estrellas y la luna para guiar a su pueblo, When we speak that God used the stars and the moon to guide no His se people, confundan que es astrología. that they're not confused that it's astrology. No es astrología. It's not astrology. Dios los creó con un propósito. God created it with a purpose. Ahora, la Biblia dice mucho acerca de las estrellas, Now the Bible speaks much about stars. pero lo que usted básicamente debe entender But what you see, basically, you must que fueron understand creadas por Dios they were created para by mostrar God su poder y majestad. to show His power and majesty. Por ejemplo, Dios creó las estrellas, las numeró y las nombró a todas. For example, God places stars and He named all of them. Eso dice el Salmo 147:4. That's what Psalms 147 Que Dios las says. creó, That He determinó created su them, cantidad He determined the number y su nombre and calls them by de name todas las estrellas. of all of them. O sea, Él conoce todas. He knows them all. Los científicos dicen, Scientists la say, teoría científica es scientific theory que en el says cielo hay estrellas, that in the heavens there is stars, así como la cantidad de granos de arena que hay en todas las playas del mundo. just like the grain of sand that is in all the beaches in the world. O sea, hay millones Meaning there's de millions millones and millions de millones. and millions. Y Dios And God conoce cada una knows each of them y por nombre. and by name. Ahora, Dios las agrupó. So He grouped them, Y God aquí grouped surge them. la palabra constelaciones, And here is the word que constellation. son grupos reconocibles de estrellas. That is recognizable Pero groups of escúcheme, stars. por favor. But listen, Fue please. Dios el que las agrupó así. God grouped them this way. Job capítulo 9, verso 9 menciona 3 de esas grandes constelaciones. Job 9:9 mentions these great. Todo esto es great ones. información All of this is para information poner fundamentos claros. to place clear foundation. Después del primer servicio vino una persona mía allá en el comedor. After the first service, someone came to me at the Me overflow, dijo, pastor, le quiero decir and he said, Pastor, I'd que like to por lo que say mi familia cree that because of what my family y mi believes familia practica and my family y son practices, creyentes, and they're believers, creen que la astrología es de Dios they believe astrology is of God, y creen que hay profetas que usan eso para guiar a la gente. and they believe that there's prophets that use it Es to guide people. exactamente por qué le tengo que decir esto. And that's exactly why I must Porque eso es mention una this, falsa enseñanza. because that's a false Es teaching. una creencia falsa. It's a false belief.
Las constelaciones fueron creadas por Dios. Constellations were En el created by tiempo God. antiguo eran usadas para navegar. In the old time, it was to Aquí hay tres de guide and ellas. navigate. There's 3 of them here. La Osa, el Orión, la Pleiades. The Bear, the Orion, and Pleiades. ¿Ha visto usted cuando a veces trazan los que tienen los telescopios grandes Have you seen those that have telescopes? como una línea y se forma una figura? How they trace like the lines and then they can Grupos form de a figure? estrellas. It's a group of stars. A propósito están reconocibles. On purpose, they're recognizable. Dios los creó. God created them. ¿Están acá? Are you here? Ahora, el mundo piensa Now the world believes que estas citas bíblicas that these biblical se citations refieren a las 12 constelaciones del zodiaco. refer to the 12 constellations of zodiac. Escucha esta información porque es importante que usted tenga un conocimiento básico. And listen to this because it's important you have a La base Biblia no knowledge. tiene nada que ver con el zodiaco. The Bible has nothing to do with the zodiac. El zodiaco es una palabra, viene de una frase, The zodiac is a word and it comes from a phrase, zodiacos zodiacos y kikos, and kaiklos, que significa zodiaco, which means un círculo de animales. a circle of animals. El horóscopo tiene 12 figuras de animales. The horoscope is made up of 12 animal figures. acá? Are you here? ¿Ustedes tienen hambre o me están escuchando? Are you hungry or are you listening? ¿Cuál es el tuyo? What is yours? No lo diga, ni lo piense. Don't say it or even think about it. Escuche por favor. But listen, please. Es una teoría de hombres It's a man-made theory que dice que esto tiene que ver con el plan redentor de Dios. that says that this is linked to the redeeming plan of God. El zodiaco en Babilonia se usaba como un calendario para visualizar el paso del tiempo. The zodiac in Babylon was used as a calendar to visualize the Los passage of time. egipcios empezaron a usarlo The Egyptians began to use it, y ellos comenzaron con el Virgo and they began with Virgo y terminaron con el Leo. and ended with Leo. Ellos decían que el Virgo era un recordatorio, una muestra del niño que nacería de una virgen. They said the Virgo was a remembrance of the son that would be born from a virgin. Ellos decían que la constelación Leo tenía que ver con la representación celestial de el rey, el león de la tribu de Judá. That the Leo constellations dealt with the line of Judah. Es falso. It's false. Cristo no tiene nada que ver con eso. Christ has nothing to do with La Biblia that. no da ninguna revelación, The Bible gives no no da revelation, ninguna información, no no information, tiene nada oculto detrás de las cosas celestiales has nothing occult behind the heavenly para nosotros pensar y creer que eso es verdad. for us to believe and think that that's Ya lo true. leímos, que fueron dados por Dios para marcar el tiempo. We already read it that it was given by God to mark time. ¿Están acá? Are you here? Ahora, es la otra pregunta. Now, this is the other question. ¿Qué es la astrología entonces? What is astrology Esto es then? solo información. This is just Aquí no estamos information. entrando en un desarrollo de un estudio profundo de esto. No, no, no. We're not developing a strong Nuestro study tema on es la this now. voluntad de Dios. Our subject is Pero the will tengo of que God. mencionarlo. But I must mention this. Escuche, Listen, esta es una definición, una explicación simple. this is a simple La explanation. astrología es la interpretación Astrology is the de interpretation una supuesta influencia of a supposed que influence las estrellas y los planetas ejercen that the stars and planets exert sobre el destino de las personas. on people's destiny. ¿Por qué la gente va al horóscopo? Why do people go to the horoscope? Quiere saber de su vida. They want to know about their Quiere lives. saber cómo va a ser mañana. They want to know how tomorrow Quiere will saber be. qué le va a pasar. They want to know what will happen Porque to them. muchos van más profundo Why do many go even more y deeper juegan la into it? Ouija, And they play the Ouija, la tabla de Ouija. that Ouija game. Quieren saber las cosas. They ¿Ustedes want to están know acá? about things. Are you here? Dios lo prohibió God prohibited that y lo condenó. and condemned that. La astrología no es lo mismo que la astronomía. Astrology is not the same La as astronomía es astronomy. una ciencia Astronomy is a que science estudia el universo, los cuerpos celestes, that studies the universe, que celestial estudia bodies, las leyes de sus movimientos y de su interacción. laws of motion, interaction. Eso es una ciencia. That's a science. Lo otro es una pseudociencia, The other one is a pseudoscience, para adivinar, en otras palabras. a divination. Mire lo que type. dice Isaías 47. Look what Isaiah 47 ¿Qué says. va a pasar con todas estas personas que creen y practican eso? What will happen with all these people that believe Isaías and practice 47, this? verso 13 al 14. Isaías profetizó la caída de Babilonia cientos de años antes que pasara. Isaiah prophesied hundreds of years ago Dice, before it los happened. muchos consejos te han fatigado, que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. Míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni así mismo pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse, ni fuego para sentarse ante él. Esto es lo que Dios dice de los que practican eso y los que creen eso. This is what God says of those that believe and practice this. ¿A dónde van a ir a parar? Where will they end up at? Al infierno. In hell. ¿Usted está acá? Are you here? Cuidado, usted se deje influenciar por creencias falsas. Be careful not to be influenced by false. Iglesia, hay beliefs. profetas
Church, there's y prophets. profetizas There's que prophets. son adivinadores. They are No son they handle the profetas divination. verdaderos. They're not true prophets. No tienen un don que Dios les dio. They don't have a gift that God gave Tienen them. demonios que les informan They have demons that inform acerca de them las personas about people, para decirle a la gente lo que creen que ellos saben de ellos. to tell people what they believe they know of Y them. hay tanta ignorancia en tanto creyente. And there's so much ignorance in so many Usted no believers. tiene que ir a nadie más a buscar la voluntad de Dios. You don't have to go to anyone else Usted to tiene a seek the will of Dios. God. You have God. Usted tiene a Cristo. You have Christ. Si usted es un cristiano, tiene al Espíritu Santo. If you're a Christian, you have the Holy Spirit. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Do you understand what we're speaking on? La astrología como una forma de adivinación es condenada y prohibida por Dios. Astrology in a form of divination is forbidden and condemned Dios by se lo dijo a God. su pueblo. He told his people. Una palabra clara en Deuteronomio 4:19. A clear word in Deuteronomy 18:10. Él les dijo, cuando ustedes levanten los ojos y vean todo el ejército de los cielos, se van a sentir tentados cuando vean la luna y las estrellas y pueden sentirse tentados a inclinarse delante de ellas. Y usted sabe que Israel varias veces pecó en eso. You know that Israel sinned many times in this. Varias veces cayeron en ese pecado. A lot of times they fell into Pero hay this mucha sin. gente hoy día. But there's many people nowadays. Mi esposo y yo hemos conocido personas en la iglesia durante años My wife and I have known many people in church que decepcionados y equivocados porque Dios no les ha hablado en una situación, that deceived and incorrectly because they believe God has not spoken to han them in a terminado a ir situation, a una persona que les lea la mano, have ended up going to someone to read their que hand, les tire la hoja del té. to throw, I don't know, the teas. Es verdad. It's true. Y los caracoles también. And also, O las cartas. and cards. Lo han hecho. They've done it. Y hay profetas y profetizas que usan la astrología para decir que profetizan. And there's prophets and prophecies that use astrology to, Usted ya sabe and you already know que todo el que habla en el nombre de Dios no significa que sea de Dios. that everyone that speaks in the name of the Lord doesn't mean that they're from Todo the el que Lord. use la palabra de Dios no significa que viene de Dios. That everyone that uses the word of God doesn't mean that it comes from Y God. eso es muy claro de saberlo. Must be very clear to know Entonces yo le this. pregunto a usted, So I ask you ¿por qué this. depender de quienes no tienen el poder de verdad? Why do you depend on those who do not have the true ¿Por qué power? depender de quienes no pueden salvarte? Why depend on those that cannot save you? Dependamos de Dios. Let's depend on God. Confiemos en Él. Let's trust in Him. Confiemos en su palabra. Let's trust in His word. Busquemos su voluntad Let's seek His y will hagamos su voluntad. and do His will. Ahora cerremos este paréntesis And let's close this y parenthesis. dejemos la astrología atrás. And let's leave astrology No es behind. nuestro tema. It's not our subject Eso era here. una mención de información. It was just to mention information. Muchos hombres o mujeres que se llaman profetas, Many men and women that call themselves prophets. creo que la mayoría son falsos I believe most y tal of vez them are algunos false. que son verdaderos And some maybe are true. han corrompido ese don They've corrupted that gift por dinero, because of money, por sus propios beneficios. for their own benefits. Yo he estado en servicios que se para el disque profeta en el frente I've been in services where the so-called prophet stands at the y le front dice a los que lo oyen, todo el que tenga $1,000, venga aquí adelante, que Dios tiene una palabra para ti. and tells those listening, whoever has $1,000, come to the front Eso and God has a word molesta. for you. That is A mí me bothersome. molesta, I get bothered pero by más me that. molesta que hay una fila de personas frente a él. But it bothers me even more that there's a line of Es la people in front of ignorancia. him. It's ignorance. Usted no debe ser ignorante de la verdad. You must not be Usted ignorant debe to the conocer truth. la voluntad de Dios. You must know the will of God. Escúcheme lo que le digo. Listen to what I'm Es su saying. deber. It's your right. Es su beneficio It's your benefit conocer la voluntad de Dios to know the will of God para poderla vivir. so that you can live it. Ahora, ¿cómo Dios reveló en el Antiguo Testamento su voluntad? Now, how did God reveal His will in the... Él también usó formas externas He also used external Formas forms, físicas. physical forms. que eran muy claras de poder saber. They were very clear to know. Le menciono 5 señales físicas rápido. I'll mention 5 physical signs that He used. ¿Usted puede hacerme un favor? Can you do me a favor? ¿Usted tiene una mano? Do you have a hand? Mire lo que va a hacer. Look what you're going Pero to do. primero míreme hacerlo, no lo haga usted But todavía. first, look at me do it and don't do it just yet. No. No, I'm kidding. Que parece que es necesario I think it's needed, but para algunos. for some. We have a Benny with us. Tenemos, Just kidding. Escucha, iglesia. listen, church. Uno de los grandes problemas de entrar en un año nuevo One of the greater problems of going into de la a new iglesia year of the church es no conocer la voluntad de Dios. is to not know the will of God. La costumbre de hacer decretos proféticos es muy popular. The custom of doing prophetic decrees is very Hay popular. personas aún de nuestra congregación There's people, even in our own que se congregation, van a congregaciones el 31 de diciembre they go to congregations on December porque ellos 31st hacen decretos proféticos. because they do prophetic decrees. ¿Y qué con eso? And what about, and Si la what mayoría de ellos no se cumplen. if most of them are not even fulfilled? La mayoría hablan lo que la gente quiere escuchar Majority speak what people want to y la hear, mayoría no es la voluntad de Dios. and most is not the will of God.
Hay una voluntad de Dios para cada año nuevo. There is a will of God for each Y hay new una year. que no cambia. And there's one that does not Es la change. misma cada año que It's the empezamos. same one every year we Si yo begin. quiero que Dios me favorezca este año, And if I God want si yo quiero God to que favor Dios me me, bendiga este año, for God to bless me si yo this year, quiero que Dios me guarde este año, for God to keep me this year, debo saber cuál es su voluntad. I must know what His will is. Eso es lo que estamos tratando de hacer. That's what we're trying to do here. Y esta es la introducción solamente. And this is just the Por introduction. ejemplo, está la señal que Dios le dio a Abraham en la promesa de darle un hijo, Isaac. For example, the sign that He gave Abraham of giving him a son. La señal era que iban a ser de una mujer estéril. The sign was that he was Sarah. going to come from a barren woman, Génesis Sarah. 17 y 19. Genesis 17:19. Come on. Cuando Abraham mandó a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo Isaac. The sign of choosing a wife for Isaac, the son of Abraham. Eso está en Génesis 24:14. Genesis 24:14. Abraham le dijo a su siervo Eliezer, quiero que vayas a mi pueblo, a mi Abraham ciudad, told his servant, I want you to go to para my buscar city una esposa para mi hijo Isaac. to seek a wife for my son Isaac. mujeres Listen, y women hombres. and men. Y le dijo, esta es la señal. Told her, this is the sign. La mujer, la doncella que venga al pozo de agua The woman that comes to the well y saque agua and draws y water te ofrezca agua a ti and offers you water y le debe beber a tus camellos también. and give water to your camels as well. Esa es la señal. That's the sign. Esa es la mujer. That's the Y woman. así exactamente se cumplió. And exactly like that it Ahora, was fulfilled. traigámoslo al 2025. Now let's bring it to Aquellos que 2025. están buscando esposa o novia, Daughters are looking for a wife Ahí va, or a varón. girlfriend. There it goes. la brother. mujer que te invite a comer The woman that invites you to eat y que te llene el tanque de gasolina, and that fills your gas tank. esa es. That's it. Vamos a ser atrevidos y vamos a tomar estas señales del tiempo We're antiguo going to be bold and take the signs of the old y las vamos a times traer al tiempo presente. and bring it to the present time. Pilas, 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 hombres. Be aware, Los men. solteros. The single ones. Es la señal que le dio Abraham a su siervo. Is the sign that Abraham gave his La servant. mujer que te dé agua a beber a ti The woman that gives you y le water dé a tus camellos. and gives it to your camels. Esa es la mujer. That's the woman. Just Solo una vez. be on your toes, just one time. Eso no les gustó a las hermanas. The sisters did not like that. Yo no dije que iba a pagar siempre. I didn't say that you will always Dije que era pay. una señal. I said it was a sign. Tercera señal. Third sign. Cómo Dios guiaba a su pueblo en el desierto. How God guided his people in Le the dio una desert. columna por señal. He gave him a pillar. De día era as a una sign. nube And by day was a y de cloud. noche una columna de fuego. And at night a pillar of fire. Éxodo 13, 2 al 22. Exodus 13, Era 2 to Dios 22. mostrando hacia dónde quería que fueran. It was God showing them the way. Era mostrando físicamente It was physically de una showing manera muy clara su voluntad. in a very clear way his will. ¿Qué tal la señal para Gedeón? How about the sign of Gideon? Gedeón dudaba Gideon que él doubted había oído de Dios para enfrentar a los madianitas y vencerlos. that it was God directing him to Y defeat en the su débil Midianites. fe And in his weak le faith, pidió más de una señal a Dios. he asked for more than one Y sign to Dios en God. su misericordia And God in his mercy se la concedió. gave that to Y him. así con el trapo mojado y exprimir el trapo y que estaba humedecido. And there with the wet clothing, Era una señal para Gedeón estar convencido que él había oído a Dios. it was a sign for Gideon to know that he had heard God. ¿Están acá? Are you here? El punto aquí no es, el punto es que Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento The point is that God was showing in the Old su Testament voluntad a través de señales físicas. his will through physical signs. Ahora, no se confunda usted. Now don't be confused. La señal de fuego, por ejemplo, en el Monte Carmelo. The sign of fire, for example, in Mount El Carmel. pueblo de Israel estaba dividido entre si adoraba a Baal o adoraba a Dios. The people of Israel were divided if they would to Baal or God. Y Dios levanta al profeta Elías, And God lifts up Elijah. reta a los Prophet falsos Elijah, profetas, challenges the false les prophets. manda hacer un altar a su Dios, He sends them to do an altar to se their burla God. de ellos, He mocks them. le pide que su Dios descienda fuego. He asks for their God to descend No fire. sucedió así. It didn't happen this La way. señal que Dios estaba con Elías era que mandó fuego del cielo The sign that God was with Elijah, he sent y fire from the consumió heavens todo aquel altar. and consumed the entire altar. Y fue más lejos todavía, And he even went further porque from that. sobrenaturalmente Because o supernaturally milagrosamente or miraculously, Elías les cortó la cabeza a 850 profetas falsos. Elijah cut the head of 850 false ¿Qué prophets. clase de señal? What type of sign? Dramática, Dramatic one. de película, A movie type de one. serie de terror, Of a series of terror. al estilo Biblia. And the style of the Bible. ¿Ustedes están acá? Are you here? ¿Están cansados? Are you tired? ¿No? No? ¿Quieren un abrazo? Do you want a hug? Los veo así como que muy, I see you a little, I don't know. así como que están buscando. Like you're looking for one. Ahora,
No. Eso es en el Antiguo Testamento. That's in the Old Testament. ¿Había señales físicas en el Nuevo Testamento? Were there physical O sea, signs in the New todo era para Testament? apuntar la voluntad de Dios. It was all to point to the will El of God. maravilloso Evangelio de Juan The beautiful Gospel of John, tiene 8 grandes señales it has 8 great signs milagrosas of miracles que apuntan a Cristo. that point to Christ. Ahora, usted sabe que el libro de Juan no aparece la palabra milagro. You know the book of John, the word miracle doesn't show up. Sí, es traducida por algunas traducciones, Yes, it's translated by some pero la palabra translations. principal en el original no es milagro. But the main Es word is not señales. miracles, it's signs. Dice que Jesús hizo It señales. says that Jesus did Vaya signs. conmigo Juan 20, 30, 31. Go with me to John 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. And Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these were written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you might have life in his name. O sea, Jesús hizo otras señales que no están registradas en la Escritura. Jesus did other signs that are not registered in ¿Por qué Dios no Scripture. lo hizo? I don't know. Why did he do it? No lo Pero sé. las que dejó dice que es para creer en Cristo, But in the ones he did live is to believe in Christ, para por medio de él tener vida. so that through him you have Ahora, life. está la señal, esta es una de las cosas extrañas, la señal de la sábana que descendía del cielo. And this is one of the strange signs, the signs of the sheet Hechos that descended capítulo from 10. heaven. Acts Pedro 10. iba en camino a otra ciudad, Peter was on the way to another city. tenía hambre, He was hungry. se detiene y empieza a orar. He stops and he begins to pray. Y orando veo como una sábana que cae del cielo. And praying, he sees like a large sheet Y en la coming from sábana heaven. ven diferentes tipos de animales. And in the sheet, different types of Lo animals. curioso que los animales que ve en la visión eran animales que el pueblo judío no comía. What's curious is that what he saw in the vision is animals that the Entonces, Jewish una people voz did not le eat. habla y le dice, Pedro, come, mata y come. A voice speaks to him and says, Peter, kill and eat. Y Pedro contesta, pero yo no puedo comer eso, yo no estoy acostumbrado a comer lo inmundo. He says, but I can't eat that. I cannot eat the unclean. Era una señal de Dios que Dios quería que Pedro comiera. It was a sign of God that he wanted Peter to eat. Algunos de ustedes no necesitan una señal de Dios para comer, Some of you do not need a sign of God to know that you have to solo eat. comen. You only eat. La señal viene después The sign comes later de haber comido of having eaten y comido. and eaten. ¿Están acá? Are you here? ¿Cuántos están entendiendo? How many are understanding? La prioridad, Priority. creo que este año 25, I believe that this year, Dios 2025, tiene una voluntad definida God has a defined will para nosotros. for us. Y luego entonces Dios puede mostrar y afirmar la voluntad personal. And then God can show and affirm the Particular. personal will, the particular one. Esta es la señal de Pablo, This is the sign of Paul, la conversión de Saulo de Tarso. the conversion of Saul of ¿Se recuerda Tarsus. usted? Do you remember that? Iba camino a Damasco He was on his way to y Damascus se cayó al suelo. and he fell to the No ground. del caballo, la Biblia no habla de caballo. Not from the horse. About Cayó to al speak anymore. suelo. He fell to the ground Y se levantó y estuvo ciego por 3 días and he came up and he was blind Era for la 3 days. señal. It was the sign para llamarlo a la voluntad de Dios. to call him to the will of God. Y después Ananías es enviado a orar por él. Ananías tenía miedo And then he was sent to be prayed for. de ir a orar por Pablo, And he was afraid to pray for pues Paul. era un tremendo delincuente. He was a very Era otra strong forma de dar una delinquent. señal física. It was another way of a physical Escuche, sign. iglesia. Listen, church. Hemos visto rápidamente a través de la escritura Quickly, we've seen through the que scripture para Dios mostrar su voluntad usaba señales físicas that for God to show his will, he used que physical eran signs. obvios, That they were obvious que Dios ones. estaba dirigiendo algo. That God was directing Ahora, something. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Now, how do we know Una God's will? pregunta muy importante A very important question. y muy importante su respuesta. And very important the answer En to la it. palabra escrita de Dios. In the written word of God. Una vez más, Once again, ¿cuál es la fuente what is the source para conocer la voluntad de Dios? to know the will of La God? Biblia, The Bible, la palabra escrita. the written word. Hermano amado, iglesia, usted sabe lo que le he dicho muchas veces. Yo no creo en las revelaciones que ángeles aparecen y Beloved no hay brother Biblia de church, por I don't medio. believe in the revelation that angels appear. Todo el que diga y que reclame que tiene una revelación supernatural, Everyone that claims that they have a supernatural tiene que haber revelation, una escritura que respalde esa there must revelación. be a scripture to back that up. ¿Usted me está escuchando? Are you listening? Porque es muy común Because it's very desde hace common mucho tiempo from a long time ago reclamar revelaciones misteriosas, to proclaim mysterious que Dios le ha dado a revelations that God has given to someone tomar provecho de ellas and take heed of it, y la gente creerles and people believe that sin estudiar, creer o leer la palabra escrita. without studying or believing and reading the written word. ¿Está usted acá? Are you here? Anoche alguien puso en YouTube un video de Just los tantos yesterday, que a veces ponen. Someone placed a video on Se le iba a YouTube. mandar a algunos de ustedes, se me olvidó. I was going to send it to some Que of you les and I gustan ver forgot. esos videos. Those that like to see these A type Daniel of le gusta. videos.
Daniel me likes manda, it. yo le mando. Daniel sends me and I Daniel me send manda him. uno muy feo, yo le mando uno más feo. He sends me an ugly one and I send him an even De uglier one. gente cristiana haciendo locuras. Of believers doing crazy stuff. Él está orando por la gente He's praying for the people y manda a pedir agua. and he asks for water. Le ponen el agua. They place Él water. ora por el agua He prays for the water. y agarra un vaso y se la bebe. And he gets a cup and Pero drinks se it. queda con una cantidad de agua en su boca, en su garganta. But he stays with some water in his mouth. Y viene la gente para recibir oración. And people come to receive prayer. Y la gente abre la boca. And people open their mouth. Y él le echa el agua en la boca And he throws the water back to them. para sanarlos, To heal them. para ser llenos del Espíritu, To be filled with the Spirit. para recibir una unción. To receive an anointing. Mire, aquí hay gente pilas ya. There is brave No people here. todos, pero ya hay un montón. Not all, but some. Que si yo les digo, venga, That if I tell them come, le voy a echar agua, I'm going to throw water no van at a you. pasar. They're not going to come, ¿Verdad que no? right? Primero yo no lo voy a hacer. First, I won't do it. Pero escúcheme, iglesia, But listen, church, por favor, please deje de andar poniendo su cuerpo en las manos de gente falsa. stop placing your body in the hands of false people. Falsa. False. Porque tengan cosas y hagan cosas no significa que Dios está con The ellos. fact that they have things or do things doesn't Cuando mean yo that God miré a is la with them. gente pasar, When I saw people y hubo passing, un pobre señor que lo hizo 4 veces seguidas. and there was this man that did it 4 times Lo hacía continuously. volver, He would make him come, lo hacía que se la tragara he would make him y swallow le it, volvía a echar. and he will spit it Yo out miraba again. que yo decía, pero ¿a dónde llega la ignorancia de And la I saw that and I gente? said, but where is ¿Sabe por people's qué? ignorance going No to? se molestan en abrir la Biblia, ni leerla, ni estudiarla, ni escudriñarla. Because they don't bother to open up the Bible, to read it, to study it. Y todos se agarran And they all just de grab que onto Jesús escupió la tierra y le sanó. Ese fue that Jesús. Jesus spit on the ground and I'm healed. not That was Jesus. Jesus. Yo no soy Jesús. Y usted tampoco. And neither are you. Y lo hizo una vez. And he did it once, No todo el tiempo. not all the time. Ya sabe pues. Now you know. Cuando vaya por ahí a un evento de estos de conferencias o When you go congresos to one of those conferences that you go y el to, predicador le diga, venga adelante, hermano amado. and the preacher says, come to the Dice, front, beloved brother. Gargling water, Mire usted, you flee. la unción de Speedy González. The anointing of Speedy Gonzalez. Ahora le voy a decir algo ahora y se lo voy a mostrar en la pantalla que molesta a algunos. Now I'll show you something now that bothers some. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? En la palabra escrita, ¿verdad? How do we know the will of God in the Ok, written word, pero right? mire lo que viene después. But look what comes after. El propósito entero de los milagros The whole purposes of miracles fue apuntar a la palabra de Dios, was to point to the word of God, al profeta de Dios, to the prophet of God, conforme ellos hablaban y hacían lo que la palabra de Dios decía. as they speak and did what the word of God said. Los milagros que hacían The miracles they did confirmaban esa palabra. confirm that word. O sea que la prioridad no está en los milagros. So priority is not on ¿En dónde miracles. está? Where is it? ¿Creemos en milagros? Do Yes. we believe in miracles? Sí. ¿Oramos por milagros? Yes. Do we pray for Pero no miracles? son Sí. nuestra prioridad de fe. But they're not our priority No of son faith. nuestra prioridad de voluntad de Dios. They're not our priority of will Es of God. y sigue siendo la palabra de Dios. It is and will continue to be the word of God. ¿Está usted conmigo? Are you with me? Ahora, en el libro de Juan que la palabra milagro no aparece, Now in the book of John where the word miracle does not appear, Jesús dijo Jesus said que Juan no había hecho ningún milagro, that John had not done any miracle, ni uno solo. not a single one. Pero dijo Jesús de Juan, But Jesus said about no John, ha nacido en Israel in Israel there has not been born un profeta más grande que Juan. a greater prophet than John. Israel incluye a todo del tiempo antiguo hasta el presente. Israel includes all the before Elías, time and the present. Elijah, Eliseo, Elijah, Daniel, Daniel, y Jesús dijo, and Jesus este said, que no ha hecho ningún milagro es más grande que and este. Jesus said, this one that has not done any miracle is greater than them. ¿Y cuál era la esencia And what was the y el essence poder del ministerio de Juan? and the power of the ministry of John? Hablar To speak lo que Dios decía what God would say, para preparar el camino to prepare the way del Hijo de Dios. of the Son of God. Creemos en milagros, una vez más sí, Do we believe in miracles? pero Yes. no son la prioridad, But they are not the no priority. son lo que mueve este ministerio. It is not what moves this Es su ministry. palabra, It's His word. es su verdad, It's His es truth. enseñarla, It's to teach es it. vivirla, It's to live it. es creerla, It's to believe it. es hacerla nuestra voluntad, It's to make it our will, nuestro estilo de vida. our En lifestyle. el nombre de Jesús, In the name of Jesus. Jesucristo dijo, Jesus Christ el said, cielo y la tierra pasarán, heaven and earth can pass, pero mis palabras no pasarán. but my word Está will muy remain. claro. It's very clear. Ahora, Now, ¿qué quiere decir todo esto? what does all of this mean? Escuche esto. Listen, Aquí está una parte muy teológica, se puede decir. there's a very theological way here. Una vez que se recopilaron
toda la revelación divina en los libros de la Biblia, once there was a whole summary of la the books revelación of the Bible, divina se acabó. and the O sea, la divine inspiración. revelation, the La inspiración. inspiration. Entonces hay que volver a la fuente que Dios dejó Then you must go back to the source that God left para su voluntad. for His will. ¿Y es que? And it's what? Eso es claro. It's clear. No hay otra fuente. There's no other source. Es la voluntad de Dios. It's the will of God. Es la voluntad de Dios. It's the will of God. Es la fuente It's the source de la voluntad de Dios, of the will of God, de la verdad de Dios, of the truth of de los God, propósitos de Dios. of the purposes of Ahora, God. ¿qué quiere decir todo esto? Y cerremos para orar. Now, what does all of this mean? And we'll En la close in prayer. actualidad, iglesia, In actuality, church, nosotros no debemos buscar milagros como señales we must not seek for miracles as signs para saber si Dios está haciendo su voluntad o no. to know if God is doing His will or No los not. buscamos por eso. We do not seek Him for that. La voluntad es su palabra. The will is His ¿Me word. escuchan? Do you hear me? No encontramos en el Nuevo Testamento We do not find in the New Testament ningún mandato escrito no commandment, para no written buscar la commandment voluntad de Dios en las estrellas to seek the will of God in the En la stars, luna. in the moon, o en los astros or in No astrology. lo hay. There is none. o en los fenómenos físicos. Or in physical phenomena. ¿Qué más quiere decir esto? What else does this mean? No debemos buscar la voluntad de Dios en algún arreglo de las circunstancias. We are not to seek the will of God in some ¿Cómo así, arrangement of pastor? circumstances. What do you mean, Usted Pastor? sale hoy del servicio You exit the service y se today va a comer a un restaurante. and you go to eat to a restaurant. Cuando va a entrar al restaurante, a alguien se le cae un papel de no sé dónde. And when you enter the restaurant, a paper Y el falls down from papel cae en someone, sus pies. and the paper falls at your feet, Y en el papel hay un mapa. and in the paper there's a map, Y en el mapa hay una nación. and in the map there's a nation, Argentina, Argentina, por decir. let's say. Entonces usted dice, oh, Dios me está hablando. So you say, oh, God is speaking to me. Tengo que mudar a Argentina. I must move to Argentina. Hay gente que le gusta There's people that like arreglar las circunstancias que suceden to fix the circumstances of para what decir que Dios le happens, está hablando. to say that God is Tenga speaking to me. cuidado con eso. Be careful with Usted that. tiene la Biblia en sus manos You have the Bible y in el your hands. Espíritu Santo habita en usted. The Holy Spirit No abides ande in you. arreglando circunstancias. Don't be arranging or fixing Pastor, circumstances. yo salí al parqueo Pastor, I went to the y me parking paré lot en el parqueo antes de irme. and I stood at the parking lot before leaving, Y una linda palomita vino y se paró en mi hombro. and a beautiful dove just stood at my Yo creo que shoulder. el Espíritu Santo me está hablando. I believe the Holy Spirit is speaking to me. Tenemos que esperar por una paloma para que hable. Estamos fregados If entonces. we need to Perdone la wait for a palabra. dove to speak to us, then we're really Porque Él bad. vive en usted. Because He abides in Él you. habita en usted. He abides in you. Tengo que esperar que venga una I palomita. don't need to wait for a dove to come. No se me convierta como Chávez, por favor. Don't turn into something now, please. No arreglemos las circunstancias Let's not fix para circumstance creer que Dios nos está hablando, iglesia. to believe that God is speaking to us in that way. Es que pedí una comida en el restaurante, pastor. Is that I ordered a food at the restaurant, Pastor, Y el mantel que me pusieron era rojo. and the mantle they placed was red. Y yo creo que Dios me está hablando de su sangre. I believe God is speaking to me on His blood. Por favor. Please. Es que me regalaron un sobre. Is that they gifted me an envelope, Y el sobre era todo dorado. and the envelope was gold, Y el color de oro significa, por and the gold favor, color means please, por favor, please, por favor, please, por favor. please. Vamos a la fuente de la voluntad de Dios. Let's go to the source of the Su will of God, palabra. His word. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Give an applause to the word of God. Escuche, Listen, para todos ustedes y los que no están acá y los que están allá, for all of you here, those that are not here, and those that are connected, crea esto, believe this. crea esto. Believe this. Dios lo sabe todo, God knows it all, de todos. of everyone. Dios sabe todo lo que haces, God knows everything that you todo lo do, que piensas everything that you think, y lo que vas a hacer más tarde. and what you will do later on. Dios lo sabe. God knows it. ¿De qué sirve que los demás no lo sepan? What good is it for others to not know Si about el it? dador de la vida, If the giver of life, el único que te puede salvar, the only one that can save ya you, sabe already lo knows que tú tal vez no quieres que otros sepan, what maybe you don't want others to know, pero Él ya lo sabe. but He already knows it. En eso consiste esto. That's what this La consists of. palabra del fin de año para nosotros fue: The word for the end of year for us respeta a was Dios en este año, respect God in this new year, obedece a Dios en este año, obey Him in this year, sirve y adora al Señor en este año. serve and worship the Lord in this Y year. añadido a esto es su voluntad. And adding to this is His will. Vive conforme a su voluntad. Live according to His will. Ahora escuche, Now listen, conclusión a esta primera parte a conclusion to this first de la part voluntad de Dios para este año. of the will of God for this Ser year. un verdadero cristiano es un acto de sumisión al liderazgo y control de Cristo.
Like being a true Christian is surrendering to the desire of God's will. Anyone have no creo que nadie tenga un guante, ¿no? ¿Alguien tiene un guante? A veces la mujer anda Anyone con has a guantes. glove? ¿No? Okay. La mujer es frío, guantes. Women usually have gloves. ¿Alguien tiene un guante? Me lo presta. If anyone has a glove, you could Está aquí. let me borrow it. ¿Tenés uno? You have one. ¿En serio tenés? Really? Tenés un guante. Entonces, ¿por qué estás corriendo? ¿Tenés uno o no? No. Usted tiene un par de guantes You have a pair of gloves. y usted los pone. Vamos a decir que David And you place it, let's say trae un par de David guantes brings a pair of gloves. y los pone sobre el piano. And he places them over the Son sus piano. guantes. It's his gloves. Le pertenecen hace tiempo. They belong to him for a long Entonces time. David le dice a sus guantes, toca el piano. So David tells his gloves, play the piano. ¿Los va a tocar? Will No. they play it? No. Son sus guantes. It's his gloves. Él los tiene con él. He has them Son with de him. su propiedad. They're his property. Y entonces David dice, voy a empezar a orar So David says, I'm going to begin to para que pray mis guantes toquen el piano. so that my gloves can play the piano. Nah, No, no va a pasar. it won't happen. Pero si David agarra los guantes But if David grabs the gloves y mete sus manos adentro, and places his hands inside los them, coloca en sus dos manos places them on both his y se hands, para frente al piano, and stands before the piano, ahora sí lo puede tocar now they can play y lo puede hacer sonar. and can make it sound Porque los guantes están llenos de él. because the gloves are filled of him. Eso es That is una ilustración de la voluntad de an Dios. illustration of God's will, Estar lleno to be filled, para ser controlado. to be controlled. Oh, eso. Ya, eso sirve. Escuche, But escuche por favor. listen please. Muchos creyentes dicen, Señor, quiero tu voluntad. Many believers say, Lord, I want your will. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacerla? But how many are willing to do it? Estos son míos, ¿no? These are mine. ¿Estaban en la oficina? No. Se parecen a los míos. They look like mine. Los guantes, The gloves, agarran el teléfono. grab the phone. No se puede. El micrófono no lo voy a dejar caer, tranquilo. I'm not going to drop the mic, don't worry. Ya está. No. Ya se murió una vez, otra vez no. It died A ver. once, it won't happen again. Guantes, agarran la botella de agua. Gloves, grab the bottled water. Son mis guantes. They're my gloves. Eso es lo que hacen muchos cristianos. That's what many Christians do. La palabra de Dios, The Word of God, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, y así ven su vida. and that's how they live their life. Es una total flojera. It's a total laziness. Pero cuando ellos permiten que esos guantes sean llenados completamente, But when they allow those gloves to be entonces completely ya no filled, son ellos solamente. it's no longer them Ya es lo que llenó alone. los guantes. But what filled the gloves, Entonces ya no son usted solamente. so it's no longer Es just lo que lo yourself. llenó a usted. It's what filled Los you. guantes es usted. The gloves is you. Los guantes lo representa a usted. The gloves Que represent sin you. estar llenos, That without being filled, ¿Qué son? what are you? indiferente, ¿no? Indifferent, right? Parece cualquier cosa. Puede ser algo, It's just anything. Could it be something? pero parece. But it seems. Pero si están llenos, But if they are filled, si están llenos, if they are filled, es diferente. it's different. Si usted vive If you live por la voluntad de Dios, by the will of God, usted debe you must ser lleno de Él. be filled of Him. Simple, ¿no? It's simple, right? ¿Cuántos quieren un año 25 llenos? How many want a 2025 to be filled? ¿De qué? Of what? ¿De tristeza? Of sadness? ¿De depresión? Of depression? ¿De amargura? Of bitterness? ¿De chisme? Of gossip? No. No. ¿De problemas? Of problems? Todos tenemos y tendremos algunos. We all have them and we Pero will. si estás lleno de Él, But if you're filled by Him, tu guante es diferente que la your vida de blood otros. is different than the life of Esto others. es una buena ilustración. This is a good Esta es illustration. la vida de muchos creyentes The life of many y believers, esta es la vida de otros and creyentes. this is the life of other believers. Si yo te hago esto, If I bring this, no, una mujer no. Si yo me acerco a vos, sí, con ganas. No, es broma. Si esto es, si yo, digamos que él es mi let's say oposición, that un he enemigo, is una my oposición. opposition, my enemy, Y este soy yo and this is me tratando de oponerme. trying to oppose. ¿Qué hace? What does it do? Ah,
No. Ahora, si estoy lleno, Now if I'm filled, es diferente. it's Right? different, right? Es diferente, ¿sí? It's different, right? Es diferente. It's different. Así Just like muchos creyentes viven that, su many vida. believers live their lives. Se meten a cosas que Dios no los llamó. They go into things that God did not call Se them meten to. a cosas que no es la voluntad de Dios. They go into things that is Entonces not the Dios no will los of va a God. llenar. So God will not fill them Porque Él no es responsable por eso. because He's not Pero a responsible for medida tú this. estés en su voluntad, But in the measure that you're in His will, estás lleno, you're filled, completamente lleno. completely filled. Entonces cuando hagas en su nombre lo que Él te llamó a hacer, So when you do in His name what He es called you to totalmente do, distinto. it's completely Es different. totalmente diferente. It's completely different. ¿Están acá? Are you here? Están acá todavía. Are you here still? Escucha, Listen. ¿cómo concluimos esto? How do we conclude this? Hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro estilo de vida en este 25. To do the will of God must be our lifestyle. Debe de this ser un 2025. mandato para It nosotros. must be a commandment for us. Nuestra vida debe de ser el deseo continuo de hacer su voluntad. Our life should be the continual Nuestra desire to do His will. oración es orar siempre que se haga tu voluntad. Our prayers to always pray for His will. Que be nuestra done. marca en este 25 sea en nuestra vida personal, That are marking our personal en life, nuestra vida familiar, in our family en life, nuestros matrimonios, in our marriages, en nuestra congregación, in our en congregation, nuestro liderazgo. in our Que leadership, sea una marca en nosotros that it be a mark in la us, voluntad de Dios. the will of God, No la nuestra, not ours, sino la de Él. but His. ¿Quieres que tener un año 25 diferente? Do you want to have a 2025 be ¿Estás different? seguro que lo quieres? Are you sure that you Porque si want vas a it? hacer lo mismo del año pasado, Because if you're going to do the same from que no last tiene que year, ver con su voluntad, that does not do with His will, entonces es un año más solamente. then it's just one more year. ¿Podemos entender lo que Dios nos está hablando, iglesia? Can we understand what God is speaking to ¿Lo us, podemos church? entender? Can we understand it? Oiga, qué bien se siente esta cosa. You know, this feels really good. No sé qué material es, pero se siente muy bueno. I don't know the material, but it feels really Yeah. good. ¿What? Ah, porque es tuyo. Oh, because it's No. yours? No. Es de Milwaukee. It's from Milwaukee. Milwaukee es el dueño. Milwaukee is the owner. Aun cuando uno agarra algo, Even when someone grabs Pesado. something heavy, ¿no se te ha pasado? Has Que it levantas happened to algo you? pesado con tus propias manos, that you pick up something heavy with sientes la your marca en hands, tu pierna, en tu carne, and you ¿sí? feel the mark in your skin, Y te cuesta más levantarlo. and it's more difficult to Pero pick cuando it te up. pones un guante, But when you put on a glove, eso pesado se te hace mejor levantarlo, ¿cierto o no, los that hombres? what was heavy is easier Los for you hombres, to ¿cierto o lift, no? right? Man, is it true or not? Entonces, hay cosas que en tu vida quieres hacer So there's things that you want to do in your sin la life llenura without del the Señor. feeling of the Lord, Y no lo vas a lograr igual. and you won't achieve it the same. Tienes que estar en su voluntad. You must be in His will. Yo no sé lo que tú esperas para este 25, I don't know what you're expecting for 2025, pero yo sé lo que Dios espera. but I know what God is Que hagamos su expecting voluntad, for us to do His que will, dependamos de su voluntad, to depend on que His vivamos will, por su voluntad, to live by His que will, confiemos en su voluntad, to trust in His will, que dependamos de su voluntad to depend para on His will todo lo for que hacemos. everything that we do. ¿Sabes cuál es mi oración? You know what is my prayer? Yo le he dicho a algunas personas And I've told some people que me han entendido mal. that have misunderstood me. Dice, pastor, They say, Pastor, alguien me preguntó hace unas semanas, someone asked me a few weeks si ago, alguien te dice que se va, if someone tells you that they're leaving, ¿lo vas a obligar a quedarse? will you force them to No. stay? No. Yo no controlo vidas, I don't control yo lives. solo enseño lo que Dios dice. I just teach Ahora, what God says. escuche, Now listen, lo que sí oro what I do por pray esa persona y por usted for that person and es for que you usted esté en la voluntad de Dios, is that you are in the will of God. que usted viva en la voluntad de Dios. That you Esa es mi live in the will oración of God. That's my por los que prayer. están aquí For those that are y here por los que están allá and those that are over y there. por nosotros, And for que us. estemos en la voluntad de Dios, To be in the will que of God. vivamos en la voluntad de Dios, To live in the will of que sea God. nuestra forma de vivir, For it to be our de lifestyle. pensar, To think de creer of thinking and para este believing tiempo aún más que antes. for this time more than ever. Porque